¿Cuándo tienen hambre? Amén, dice. De la palabra, amén. Gloria a Dios. Que la hermana no es carnal, pues la hermana es espiritual. Ella no ha pensado en lo carnal, sino en lo espiritual. Mi hermano, vamos a recibir el alimento. Lo que trae más sustancia, lo que trae más nutrientes. Eso es la palabra de Dios. ¿Cuándo lo saben? Amén. Vamos a darle el tiempo con esta preciosa palabra y nos vamos a dirigir en el día de hoy en el libro de Amós. Nos vamos a dirigir al libro de Amós. ¿Dónde estará Amós? En la Biblia. Gloria a Jesús. Capítulo 5, verso 4. Libro de Amós, capítulo 5, verso 4. ¿Estamos todos ahí? Si no, ayúdale a su hermano, compártala con aquel que no tiene. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Vamos a levantar nuestra mano a los cielos y vamos a orar pidiéndole dirección a su Santo Espíritu. Bendito Dios Todopoderoso, Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Nos encontramos en esta hermosa hora, Dios mío, delante de tu presencia, porque tenemos un sumo deseo de escuchar y recibir tu palabra, Dios mío, Señor. Mira, mi Dios, aquí está nuestro corazón y aquí está nuestra vida delante de ti. Queremos, Señor amado, que tú a través de la palabra seas hablando a cada uno de nuestros corazones para que podamos, Dios mío, Señor, recibir aquello que tú, Dios mío, Señor, quieres darnos a nuestras vidas para que crezcamos y seamos bien edificados en la roca, Dios mío, Señor amado, para que podamos, Dios mío, Señor poderoso, Padre, Señor, en seguir avanzando, Dios mío, Señor, sin mirar atrás, Dios mío, y seamos ese pueblo, ese hijo tuyo que tú quieres que seamos, Dios todopoderoso, Padre. Yo te ruego, te pido, Señor, háblanos. Danos la palabra, enséñanos de ti, haznos entender, Señor, aquello que tú tienes para nuestras vidas, Señor amado. Padre, para que podamos seguir adelante, avanzando, mi Dios todopoderoso, Padre. Dios mío, Señor, para que podamos, Dios mío, Señor, progresar en nuestra vida espiritual, Dios mío, Señor amado, y no estancarnos, Señor poderoso, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Llévate la posición y todo lo que quiera venir a distraer las mentes y los corazones, Señor amado, y haz que podamos recibir libertad completa para prestar atención a tu palabra. Te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Y gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Tome asiento. Mi hermano, iglesia, la palabra de Dios nos lleva hoy a este libro de Amós, capítulo 5 y verso 4, en el que dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Mira, iglesia, esta palabra a mí me ha tocado mucho el corazón, porque mientras yo hacía esta palabra, Dios traía muchas cosas a mi vida. Y Dios hablaba muchas cosas a mi mente. Y yo, mientras escribía este mensaje, conforme a lo que Dios estaba dando a mi vida, yo sentía las ganas de llorar.
En el libro de Amós, Dios habla al pueblo y a la nación de Israel y a muchas ciudades, porque la nación se había apartado completamente de Dios. En el libro de Amós vemos como el pueblo, amado hermano, vivía injustamente delante de Dios. El pueblo se había vuelto, amado hermano, orgulloso. Se había vuelto idólatra, se había vuelto adúltero, se había vuelto el pueblo, un pueblo lleno de maldad que hacía oprobio al pobre, al menesteroso. Ellos no vivían conforme a la misericordia de Dios, sino que vivían en orgullo, en altanería, haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Y Dios por ello, en la gran mayoría del libro de Amós, usted va a encontrar que Dios señala la maldad y el castigo del pueblo y que condena todos sus actos. Los condena imperiosamente, trayendo un juicio contra las vidas de ellos, y lanza un juicio constante sobre las vidas y las naciones vecinas, porque llega un momento en donde la misericordia de Dios no se extiende más, no porque Dios no tenga nueva misericordia, sino porque Dios no puede tolerar la maldad del hombre. Entonces Dios decide juzgar al pueblo de Israel. Y son varias las palabras que Dios escribe en este libro sobre el juicio que Dios iba a traer, acerca de lo que Dios quería hacer contra su pueblo. Pero como Dios es un Dios de amor, como Dios es nuestro Padre, Dios mismo siempre trae una palabra de esperanza y les dice: buscadme y viviréis. Dígale al que está a su lado: buscadme y viviréis. Ese es el tema de este día. Buscadme y viviréis. Usted se imagina que Dios tuviera que hablar y juzgar nuestras vidas por todas nuestras faltas y errores y lanzar una palabra de juicio. Imagínese que Dios lanza una palabra de juicio en el día de hoy contra su vida, que a usted, amado hermano, lo conmueve, lo entristece, que a usted, amado hermano, lo pone malo, y que de repente Dios con solo 3 palabras pueda traer, amado hermano, un portal, una puerta, un lugar de esperanza a tu vida. Y eso es lo que Dios hace cuando dice: buscadme y viviréis. Porque ellos, amado hermano, estaban castigados, estaban, amado hermano, señalados para recibir el juicio y la sentencia de Dios. Pero en el carácter de Dios, su misericordia abunda en gran manera. Y Dios, pese que ellos estaban pecando constantemente, Dios quiere que nosotros aprendamos que en medio de tanto mal en nuestra vida misma, para encontrar esperanza, solamente tenemos que buscar y vivir delante de Dios. ¿Y sabe por qué Dios le dice: buscadme y viviréis? No solamente queriendo decirles que si ellos se arrepentían, Dios iba a librarlos de muchos de los juicios que había declarado con ellos, sino que también Dios está queriendo señalarles que la vida que como hombres estaban viviendo no era vida. Que la vida que supuestamente el pueblo estaba viviendo en medio de sus pecados y en medio de sus maldades no era vida. Desde un punto de vista espiritual, la vida de ellos no era vida.
Y hermanos, hay gente que cree que lo que está viviendo es vida, pero no lo es. Y hay mucha gente que no ve nuestra vida en Dios como vida. Y te dirán que por asistir a la iglesia, venir a un ayuno como el de hoy, eso no es vida. El despertarte, el madrugar un día domingo para ir a la iglesia, eso no es vida, te dirán. Pero en lo que creen muchos, que esto no es vida, aquí sí hay vida en Cristo Jesús. La vida que nosotros vivimos sí es vida. En Dios sí es vida. La vida que vivimos sin Él, eso no es vida. Y eso es lo que Dios trata de reflejarles a través de su palabra en el libro de Amós al pueblo de Israel. Y es por eso que les da esta palabra de esperanza, porque Dios veía en ellos la vida que estaban viviendo y Él entendía que la vida que ellos vivían no era vida. Por ello necesitaban encontrar la vida y les dice: búsquenme. Porque lo que están viviendo, eso no es vida. Lo que les va a acontecer, eso no es vida. Lo que va a venir sobre vosotros por causa de su pecado no es vida. Hay juicios contra ustedes, pero buscadme y viviréis. Esto es algo bíblico, porque muchos creen que viven. Y muchos cristianos creen que viven. Pero como vemos en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3, cuando Dios le habla a la iglesia de Sardis, dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque hay muchos cristianos que creen que viven, pero Dios conoce tus obras, como le dice Dios al pueblo de Sardis, como le dice el ángel, como le dice Jesús a la iglesia de Sardis, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. Y Dios conoce tus obras. Dios conoce tu vida. Y sabe verdaderamente que como creyente tú tienes o no tienes vida. Eso lo sabe Dios. Tal vez tú no lo sepas o estés confundido, pero Dios sí lo sabe. Y desde el principio de la palabra, Dios nos enseña que busquemos la vida, que busquemos de Dios. Ahora sí, vaya al libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 16. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 16. Gloria a Jesús. Y dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas ¿qué? Multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Desde el principio de la palabra Dios te dice: mira, pongo delante de ti la vida, el bien, y pongo delante de ti el mal, la muerte. No solamente se está refiriendo aquí en un estado físico de morir o vivir, no, se está refiriendo también a un ámbito espiritual, con referencia a que si el hombre sabe vivir buscando de Dios, haciendo el bien, eso es vida, eso es de vida para nuestras vidas.
Porque la vida en Dios es paz, es gozo, es amor. También hay padecimiento, también hay sufrimiento, pero en Él hay esperanza, en Él hay fortaleza, en Él hay alegría. Pero por otro lado está el mal, la muerte. Hay hombres que viven haciendo el mal y viven las consecuencias de su propio mal, y lo que viven no es vida. En su dolor, en su desesperación, en su angustia, en su tristeza, en su soledad. Eso no es vida. Y no es vida porque no es lo que Dios determinó para el hombre. Dios no determinó para el hombre muerte. Dios determinó en el hombre vida, así como Él es vida. La vida sin Dios y la vida en constante pecado no es vida, solo es muerte. Y hermanos, los acontecimientos dolorosos que el hombre vive, por lo general o en muchas ocasiones, son el castigo de Dios por nuestra desobediencia. Y digo normalmente o en muchas ocasiones porque también nuestro pecado trae consecuencias de forma natural, como lo describe la palabra en el libro de Santiago capítulo 4, cuando dice que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros. No es de nuestra codicia, nuestra avaricia, no es de nuestro pecado. Porque cuando una persona es avariciosa al punto de que le quita aquel que tiene porque solamente le apetece, lo codicia, anhela, y en su avaricia toma lo que no es suyo y lo toma con violencia, ese pecado trae un resultado natural, una consecuencia desastrosa para tanto el que la hace como para el que la recibe. Por ello, normalmente las situaciones dolorosas o son causadas por Dios como consecuencia de nuestros pecados, o son producto de nuestros pecados, pero siempre en común, el mismo punto: el pecado está allí. Ya sea Dios castigándonos, o sea nosotros produciendo mal a nuestras vidas. Amén. El pecado siempre destruye lo que Dios ha construido, que es vida, y nos lleva a la muerte. Sean por causa de Dios o por causa de nosotros, vuelvo y le repito, las desgracias de nuestra vida tienen en común el mismo elemento: el pecado. Pero los que vivimos en Él, o mejor dicho, los que creemos en Él, en Dios y su Hijo Jesucristo, y hemos recibido su Espíritu Santo como resultado de esa fe, podemos entender lo que realmente significa vida. Los que creemos en Dios y los que creemos en su Hijo Jesucristo, y como resultado de nuestra fe hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, podemos comprender ahora en Él lo que significa la vida, lo que verdaderamente es vida para nosotros. Y cuando nosotros tenemos esto en nuestras vidas, perdemos todo interés por esa vida pasada. ¿Por qué? Porque vemos que esa vida nunca fue vida para nosotros. Y vemos que la vida que ahora vivimos en Dios, eso sí es vida. Y ya no tenemos interés por lo pasado. Ya no nos interesa, nos da igual. Porque eso no fue bien. Eso no fue satisfactorio. Eso no era vida. Era un constante sufrimiento y sin esperanza. Dolor, amargura, tristeza, pecado, escasez por causa de nuestras propias maldades. Amados hermanos, dolores, enfermedades por causa de nuestras propias maldades. Eso no es vida. Y solamente
los que creemos en el Señor y los que vivimos en Él, podemos entender esto. Que lo que antes vivíamos no era vida. No era vida. Ahora tenemos claridad. Sabemos, amado hermano, que la vida sin Dios no es vida. Porque la palabra nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Creíamos en el pasado que vivíamos, pero éramos muertos que andaban sin esperanza. Éramos muertos que andaban sin esperanza. Pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 2 verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién te dio vida a ti? ¿Quién te dio vida a ti? ¿Fue la vida que llevabas lo que te dio vida? ¿Fueron los hombres, las amistades, las diversiones, los placeres? ¿Quién te dio vida a ti? Cristo. Y Él os dio vida a vosotros porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo sabemos porque hemos sufrido y hemos pasado padecimientos sin Cristo. Y mire, hermano, cuánto hemos padecido, ya sea por nuestros propios pecados o por los pecados de otros. Pero hemos sufrido. Y yo me contristaba. Yo tocaba mi corazón porque conforme yo iba recibiendo la palabra, yo me acordaba, hermano, de los padecimientos que yo he vivido sin Cristo, sin Dios en mi corazón. Y yo me ponía a pensar, yo digo, mire, por causa del pecado, yo no pude crecer con un padre. Mi padre faltó por una gran etapa de mi niñez y juventud. Nunca pude tener una familia en mi niñez como yo quizá lo hubiera deseado. Y todo fue por causa del pecado. Porque mis padres no tenían a Dios. Mis padres en ese momento no tenían al Señor en su corazón. Y vivían una vida completamente desordenada. Y aunque crecí por momentos, cosas dulces, cosas bonitas, viví muchos tramos amargos. Y por causa de esa falta y ese vacío, tuve muchos problemas en mi adolescencia. Comencé a sufrir acoso. Después del acoso me volví una persona violenta. No tenía paz en mi corazón. Me hice adicto a muchas cosas. Y pensé que mi padre ya caminaba en el evangelio y ya estaba haciendo mucho por mí, enseñándome la palabra y llevándome a la casa del Señor. Amén. Igual esas cosas, amado hermano, seguían en mi vida, porque yo aún tenía cosas en mi corazón producto del pecado. Y no solamente el mío, sino del de otros. Y como crecí con carencia, luego me aparté de Dios y volví a perderme. Y volví a padecer y volví a sufrir sin esperanza. Yo no me considero que haya sufrido mucho, como tal vez alguno de ustedes sufrió desde su niñez. Tal vez faltó padre, faltó madre o faltaron ambos. Pasó sufrimientos, escasez en su casa, producto del pecado de sus padres o el pecado de otros. Sufrimos. Muchos vienen de hogares destruidos, de matrimonios destrozados. Muchos vienen, amado hermano, trayendo una gran amargura de ese mundo. Hemos llorado. Hemos hecho cosas que nos duelen hasta hoy, porque no solamente vamos a decir fueron los demás, nosotros también hicimos tantas cosas que nos duelen hasta este día. Cuando nos recordamos lo que le hicimos a otros. Y poniendo todo eso en memoria y en balanza,
Eso no es vida. Yo también creí que era vida, que esa era la vida que a mí me tocó, que esa era la vida que yo merecía, pero no era vida. No era vida, porque no tenía a Dios, porque vivía sin Dios. Entonces, cuando yo me di cuenta que eso era vida, perdón, que eso no era vida, cuando yo conocí la vida, cuando yo conocí a Cristo verdaderamente, entonces yo conocí la vida. Porque tantos fracasos, desolaciones, tantas cosas que nosotros también hicimos contra otros, sembramos daño, maldiciones, malas palabras. Tal vez como padre usted no le dio una buena educación a sus hijos y sufrió por causa del pecado. Todo lo que hemos padecido, sea de otros, sea de nosotros, o por las consecuencias, amado hermano, o porque Dios actuó por nuestras desobediencias. Todo eso, todo lo que produjo eso en nuestras vidas, eso no es vida. Eso no es vida. Amén. Eso nunca fue vida. Pero nosotros por ello debemos de entender lo que sí es vida. Porque cuántos traumas, dime, cuántos miedos se han formado en ti por esa vida pasada que no era vida. Cuántas cosas aún marcan en el día de hoy y han, amado hermano, condicionado tu carácter, tu actitud, tus pensamientos por esa vida que no nos llevó a ningún lugar de bien. Todo era mal. Y nosotros también trayendo orgullo, desobediencia, rebeldía. Tantas cosas que nosotros hemos permitido y hemos cometido en nuestra vida. Y yo sé que sin Cristo hemos vivido tramos amargos. Pero todo cambia cuando tú conoces la vida que te ofrece Dios. Todo cambia cuando a ti llega la vida que a ti te ofrece Dios. Yo no sé si usted me está escuchando en esta tarde. Yo no sé si usted está en este lugar. Todo lo que nosotros vivimos no era vida. Ya no me debe de interesar mi vida pasada porque eso ya no me llama, porque eso no era vida. Puedo pensar en los pequeños momentos felices, pero cuando recuerdo los pequeños momentos felices, amado hermano, inevitablemente me acuerdo de todos los tramos amargos. Porque usted dirá, bueno, sí, mira, me reí, celebré, disfruté, compartí. Pero solo fueron unos breves momentos. Porque si te pones a ver realmente, no fueron muchos los momentos, con los momentos buenos comparados con los malos. Eso no era vida. Por ello ya no me interesa. Y ya no nos debería a nosotros interesar la vida pasada. Ya no. Ya no deberíamos extrañarla ni echarle en menos, porque quien verdaderamente ha conocido la vida no piensa en mirar atrás. Quien verdaderamente ha conocido la vida en Dios no tiene ningún pensamiento en mirar atrás. Pero esto es algo que no muchos entienden, y hay muchos cristianos que aún no lo entienden. Es por eso que siguen batallando en su día a día, amando el mundo y amando la palabra de Dios. Y eso no es posible. Y eso no es posible. Hay muchos cristianos que quieren la vida que Dios ofrece, pero también quieren la vida que el mundo les ofrece, porque aún siguen viendo en esa vida algo bueno.
Pero mire cuánto el enemigo les ha nublado el entendimiento. Después de conocer la palabra, después de ver algo diferente, después de ver algo poderoso en Dios, siguen mirando hacia atrás, siguen mirando la vida pasajera. Y es por eso que aún no pueden estar en Dios, viviendo como Dios les demanda. Es por eso que no pueden vivir en Él día tras día y conocer la vida que solo algunos han conocido en Cristo Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Y el pueblo, en la palabra que vimos al principio en el libro de Amós, ellos no entendían que la vida estaba en Dios, por eso vivían como vivían. Y ellos estaban muertos. Eran muertos andantes, caminando sin rumbo y sin dirección. Solamente, amado hermano, el destino que les esperaba era la muerte y la destrucción para cada uno de ellos. Esa no es la vida que Dios determinó para el hombre. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven y encuentren vida en Él. Esa es la voluntad y el propósito de Dios. Dios no quiere destruirnos. Dios no quiere acabar con nosotros. Dios no quiere someternos a un juicio y a un castigo eterno. No es la voluntad de Dios. Pero hay consecuencias por nuestras faltas y nuestros errores y nuestras constantes desobediencias. Y si aún vivimos de una manera desagradable como el pueblo de Israel está viviendo esa vida desagradable, es porque usted tal vez aún no ha conocido la vida. Y entonces Dios les habla: buscadme y viviréis. Son 3 palabras, vuelvo a repetir, pero son 3 palabras llenas de esperanza, hermano. Son 3 palabras que Dios les habla. Y estas 3 palabras conmovían mi alma y mi corazón. Palabra de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Buscadme, dice Dios. Buscadme. ¿Qué es buscar? ¿Qué es buscar de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Cuando la palabra de Dios señala buscarme, no solamente se refiere a que usted vaya a una iglesia, abra su Biblia, doble sus rodillas en las noches y entonces usted está completamente buscando de Dios. ¿Sabe a lo que se refiere también buscarme? Que mientras tú haces todo eso, orar, venir a la iglesia, leer la palabra, tú te alejas del pecado. Tú te alejas de la maldad. Tú te alejas de las cosas que están mal en tu vida y que no son correctas delante de Dios. Porque aquel que busca de Dios se aparta del mal. Porque aquel que busca de Dios se vuelve de sus malos caminos. Como la palabra de Dios nos señala en el libro de 2 de Crónicas capítulo 7, verso 14. Cuando dice: si os humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero quédese con humillación y volverse de sus malos caminos. Porque buscar de Dios significa humillarse. Reconocer que lo que estamos haciendo no es buscar, no es lo que Dios quiere. Yo me humillo. Entonces, a través de nuestra búsqueda y nuestra oración y de convertirnos de nuestros malos caminos, solamente de decir: ay Dios, yo quiero más, yo anhelo más, yo busco más, pero sigues envuelto en el mismo pecado.
Eso no es volverte de sus malos caminos. Porque si tú te humillaste, tú te volviste de las cosas que están haciendo mal. Tú te humillaste, entonces ya no vuelves a lo que no está bien para tu vida. Porque reconociste que eso, pese a que te gustaba, te agradaba, disfrutaba, te traía gozo, te traía tranquilidad, te traía presuntos beneficios. Eso no estaba bien delante de Dios. Y tú te humillaste y te apartaste de ese mal camino lleno de destrucción para tu propia vida. Entonces, cuando hay esto, Dios oye tu oración, Dios oye tu clamor y perdona tus pecados y sana tu tierra. ¿Por qué? Porque la tierra estaba muerta. ¿Por qué la tierra estaba muerta? Porque la tierra no produce frutos. Cuando una tierra es una tierra árida, seca, sin nutrientes, esa tierra está muerta. Esa tierra no produce nada. Tú le puedes plantar las mejores semillas y la podrás regar todos los días, que esa tierra nunca te va a producir frutos. Esa tierra estaba muerta. Pero Dios quiere sanar tu tierra para que tú puedas dar frutos, para que tú puedas crecer en Él y encuentres vida y veas el resultado de la vida y veas los beneficios de la vida en Dios. Pero si tú nunca te humillas y te vuelves de tus malos caminos, entonces jamás encontrarás fruto de la tierra. Porque tu tierra seguirá muerta. Porque la tierra donde estés estará muerta. Y nunca dará algo bueno de provecho para ti. Por ello nosotros en nuestra búsqueda, como Dios dice, buscadme, nos humillamos y nos apartamos del mal. Y esto no solamente es una idea que de repente se encuentra en el libro de Crónicas. No solamente es un versículo suelto que, bueno, podamos interpretar que es así. No, hay muchas palabras que nos dice constantemente que esto es tal como lo dice Crónicas 7:14. Por ejemplo, mire, la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 4. Búsquelo rápido. 2 de Timoteo capítulo 2 verso 4. Presta atención a la palabra. Dice, mira, escuche, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto parece que no, pero tiene que ver con 2 de Crónicas 7:14. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos está diciendo que aquel que busca de Dios, que aquel que ha sido llamado por Dios y aquel que le está sirviendo a Él, no se enreda en los negocios de la vida. Y ese negocio de la vida no se refiere solamente al trabajo secular, sino se refiere, amado hermano, en todo lo que el mundo es. Quien, amado hermano, está para Dios, quien se considera soldado de Cristo, ese no está en lo que el mundo está. Él no se enreda en esos asuntos. Por tanto, hemos de convertirnos y salir de esos asuntos para poder militar en Dios. No solamente está lo encontramos también en Mateo 16:25. Y dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí otra vez la palabra nos lo dice, de forma distinta, pero nos lo dice igual. Que si tú quieres conservar tu vida pasada, la perderás. Pero aquel que esté dispuesto a perder la vida por causa de Cristo, ese la hallará. Solamente aquel podrá hallar vida. Aquel que esté dispuesto a perder su antigua vida por causa de Cristo. Sigo. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y estas riquezas no se refieren a las riquezas de Dios, se refieren a las riquezas que ofrece este mundo. Y usted no puede buscar de Dios para obtener de Dios mientras buscan el mundo para obtener de lo del mundo. Usted no puede decir yo busco de Dios mientras usted le sigue dando lugar a este mundo. Mientras usted sigue, amado hermano, envuelto en las cosas de esta tierra. Mientras usted sigue envuelto en las cosas que rodean su vida. Porque nosotros no somos de este mundo. Los que en Cristo estamos no somos de este mundo. Solamente somos viajeros, peregrinos. Cruzamos por aquí. Es parte de nuestro proceso. Pero nosotros somos de un reino poderoso. Nosotros somos para un reino poderoso. Y a ese reino poderoso es el que Dios nos destina. Ahora bien, depende de ti. Si tú quieres o no quieres. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros no podemos, amado hermano, tener aún relación con el mundo mientras tenemos relación con Dios. ¿Y qué es el mundo? Deleite, sí. Vicio, sí. Pecado, sí. Sufrimiento, sí. Dolor, sí. Padecimiento, sí. Eso es lo que es el mundo. Y cualquiera que ame ese mundo porque dice: uy, es que el mundo me agrada, el mundo me gusta, el mundo aún me satisface, ese no puede amar a Dios. Ese se constituye enemigo de Dios. Porque Dios, amado hermano, pese a que entregó su Hijo por este mundo, no quiere que el pueblo de Él, no quiere que sus hijos ahora en Cristo Jesús vivan en ese mundo. Porque ese mundo está lleno de maldad y está lleno de muerte. Y Cristo no vino para darte muerte, Él vino para darte vida y vida en abundancia. Eso es lo que vino a hacer Cristo en ti. Eso es lo que vino a hacer Cristo en nosotros. Busquemos de Él. Como decía en la palabra de Dios en el libro de Jeremías: buscarme de todo corazón. Dios decía en el libro de Jeremías: buscarme con todo el corazón. ¿Entiende qué es eso? O sea, que con todo tu corazón, que todo tu corazón sea para Dios. Que todo tu ser sea para Él. Jeremías, eso lo dice en Jeremías 29:13. Si usted lo quiere encontrar allí. Donde dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. De todo vuestro corazón. Así es la forma en que se busca, y por ello que se halla. Buscadme, les decía Dios en el libro de Amós: buscadme. ¿Y qué es buscadme? Esto, lo que usted ve en Jeremías. Que tu corazón esté totalmente para Él, no para este mundo ya. No para los deleites de este mundo, no para las cosas de esta tierra. Que tu corazón esté completamente para Él. Entonces tú lo buscarás y lo hallarás. Porque hay veces que el cristiano busca y busca y busca y busca y no halla. Y no halla. No haya el cambio, no haya la bendición, no haya una restauración en su vida, no haya la vida. Sigue en el mismo estado, no es muy diferente al que el mundo lo tenía, porque hace falta buscar de Dios de corazón. Hace falta buscar de Dios de corazón. Isaías 55:6 dice: le doy tiempo para que usted lo busque. Y a su nombre, quien vive. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado.
llamarle en tanto que está ¿qué? Cercano. Porque el pensamiento de unos y sobre todo de la juventud es: ya buscaré, ya lo haré, ya me despojaré, ya me humillaré, ya me negaré. Como si ellos supieran hasta el día, hasta el momento que Dios les dará para que lo busquen para que busquen de su presencia. La gente tiende a dejar todo para mañana, como si mañana seguiría viviendo en esta tierra. Pero nosotros no lo sabemos, eso lo sabe Dios. Por eso busquemos mientras pueda ser hallado, mientras usted viva en este mundo, búsquelo. Búsquelo. En tanto que está cercano, Dios no está lejos. El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se acerca. Eso era lo que predicaban. Y nosotros entendemos ahora que su reino está cerca. Él está cerca de ti para que tú le busques. Pero cuando más cerca está Dios, más se aleja el hombre. Pero nosotros tenemos que buscarlo. Porque hemos comprendido que en Él hay vida. Y ya no tendríamos que tener ese conflicto en nosotros, porque entendemos que en Él hay vida, que la vida pasada no nos convence, no nos satisface, no nos hace bien. Porque la vida sin Dios es como aquella persona que camina por un desierto sin agua, en la que su garganta por el polvo y por el calor se seca. Y siente, amado hermano, el querer tragar su propia saliva, pero aún su propia saliva está seca. Y sigue caminando en ese desierto con una constante desesperación, con una sensación de ahogo, con una sensación de aflicción, de tristeza. Y deseamos beber para tratar de dar un poco de satisfacción a esa vida. Porque caminamos por el desierto con nuestra garganta seca, sedientos por una gota de agua. Y Jesús dice en su palabra, ahí en el libro de Juan, capítulo 4, verso 14. Capítulo 4, verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que dice su palabra. Esa agua que Él nos dará será una fuente que salte para vida eterna en ti. Una fuente de agua que salte para vida eterna en tu corazón. Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Eres el agua que sacia la sed del que vaga por el desierto sin una gota de agua. Porque así estábamos nosotros sin Cristo. Y Él llegó. Bebíamos de lo que el mundo nos ofrecía, pero eso no nos saciaba. Lo tomábamos porque no había otra cosa que tomar. No conocíamos la vida. No conocíamos de Dios. Tomábamos de esa agua porque no había otra cosa. Pero esa agua no era dulce, era amarga. Solo servía para saciar un tiempo nuestra sed, pero la sed volvía cada mañana. Y Cristo no es esa agua que antes tomábamos. Es esa agua que sacia para siempre nuestra sed.
y que es una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Usted está entendiendo lo que dice aquí la palabra? Quien ha sido, quien ha recibido el agua que Cristo ofrece, escuche bien, no tiene sed jamás. No tiene sed jamás. Por ello, ya no va al mundo. Ya no anhela nada de este mundo. Ya no quiere compartir nada de este mundo, porque ese mundo ya no le hace nada. Porque quien ha saciado su sed en Él solamente salta para vida eterna. Ya no hay muerte en Él. Y aunque todos algún día padeceremos la muerte, porque es causa natural, en ese mismo instante en Él viviremos. Pero solamente para aquel que le busque. Y la palabra nos enseña a sí mismo que le busquemos cada día. El salmista decía: buscarle cada mañana. Hay que buscar de Dios cada día. Porque el corazón de los hombres se inclina a la maldad, y el corazón de los hombres vuelve a hacer lo malo cuando deja de buscar de Dios. Y es por eso que hay que buscar cada día, para que podamos en Él vivir la vida que Dios quiere darnos. Piénsalo por un instante, la vida que vivía sin Él. La vida que vivía sin Dios, piénsalo por un momento. Eso ya no nos debe de llamar. Ya no nos debe de tomar en beneficio, en bien. No, al contrario. Es un mal agravante en mi vida. No quiero saber de eso. Pero hay muchos cristianos que no han conocido verdaderamente quién es la vida, y por eso juegan a dos lados. Es por eso que aún habitan en el mundo y les llama el mundo y traen el mundo a sus vidas, y muchos traen el mundo a las iglesias. Pero nosotros, los que conocemos la vida, eso ya no nos llama. Yo no necesito traer el mundo. Yo no lo necesito. Yo no necesito, amado hermano, tratar de imitar este mundo. Yo no necesito tratar de seguir las estrategias de este mundo. Yo no lo necesito. Porque quien verdaderamente conoce de Dios no necesita nada más que Él. Y si usted necesita de Dios, y si usted, amado hermano, se da cuenta cuánto necesita de Dios, usted no necesita nada más que de Él en su vida, que de Él en su día a día. Pero como decía en un principio, como Dios le dijo a Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque muchos son los cristianos que creen que viven, pero no se quieren humillar y volverse completamente de sus malos caminos. Son muchos de los que dicen y jurarían y se atreverían a poner su mano en fuego de que viven, pero solamente es un nombre, solamente es una forma en que son llamados, pero no viven. Porque Dios conoce tus obras, y Dios conoce si tú vives o realmente estás muerto. Yo no te juzgo, iglesia, te juzga Dios. Yo no te juzgo, iglesia, porque yo no conozco totalmente tus obras. Algo tal vez puedo conocer, pero solo Dios lo conoce todo. Ni siquiera tú mismo lo conoces todo. Ni siquiera yo mismo conozco de mí mismo todo. Él lo conoce todo. Y no hay nada oculto que no salga a la luz en Él, porque Él es la luz de los hombres. Amén. Juan mismo, capítulo 17, verso 3. Que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú conoces a Jesús? Esa es la fórmula para la vida eterna. Léelo. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo al que has enviado. Ahí está la fórmula. ¿Para qué? Para la vida eterna. Que le conozcan. Pero es que conocerlo no es como cuando tú ves a un famoso en la revista y ya crees que conoces su vida por lo que la revista te ha contado. No. No solamente, amado hermano, o no completamente con la palabra, porque conoceremos la palabra, pero muchos conocen la palabra, pero no conocen de Dios. Hay que conocer de la palabra, pero hay que vivir la palabra. Y hay que orar y estar en comunión con Dios, entonces tú lo conoces. Porque yo podré decir, yo conozco a la hermana tal, conozco al hermano tal, pero amado hermano, tal vez no lo conozco y solamente he visto una parte de usted. Y Dios no quiere que usted conozca solo una parte de Dios. Dios quiere que usted lo conozca en todo lo que nos dé tiempo en esta vida, porque jamás alcanzaremos a comprender todo de Dios. Pero todo lo que nos dé tiempo a entender en esta vida de Él, yo me voy a esforzar en hacerlo. Porque yo me tengo que dedicar a conocer verdaderamente de Dios. Esto es algo que pasa, mi hermano. Y la verdad me hubiera gustado que muchos jóvenes estuvieran aquí. Porque la juventud, no solo la juventud, también hay muchos adultos. Pero en gran parte de la juventud, que tanto le cuesta llegar a Cristo, y tanto le cuesta levantarse, y tanto le cuesta servir a Cristo, es porque aún no ha entendido la vida que Dios les ofrece. Tal vez por su juventud y porque tal vez no han carecido lo que otros han carecido, o porque tal vez, amado hermano, no han comprendido. Pero por eso aún, aunque muchos quieren de Dios y se quebrantan y lloran, cuando Dios toca y habla sus vidas, no conocen de Dios y no entienden, no comprenden la vida que Dios les ofrece. Pero algún día entenderán que la vida que están llevando no es vida, como nosotros comprendimos en su momento. Y lastimosamente les tocará pasar como a nosotros nos tocó, venir a Dios en lágrimas, con tormentos, con lloros, con crujir de dientes. Lastimosamente, mi hermano, si no lo entienden el hoy, lo entenderán de otra forma mañana. ¿Es así o no es así? ¿Cómo nosotros lo entendimos? ¿Por qué nosotros lo llegamos a entender? Porque vivimos esa vida y vimos que no nos hizo nada bien. Algunos nos resistimos, no queríamos comprender hasta que vimos la vida de Dios. Por eso tal vez es algo que quizás algunos escucharán y tal vez no entenderán, porque aún les falta conocer la vida de Dios. Yo lo conozco porque yo sé dónde estoy, hermano. Y no lo digo para la gloria mía, lo digo para la gloria de Dios. Yo sé dónde Dios me ha puesto. Y sé lo que Dios me ha enseñado. Y sé lo que Dios ha ministrado en mi vida. Y sé lo que Dios, amado hermano, me ha ofrecido. Yo puedo ver vida en Él. Yo sé que muchos aquí también podrán decir lo mismo. Yo sé dónde Dios me ha puesto. Y yo ahora lo entiendo y lo entenderé mejor mañana. Y hermano, yo anhelo con mi corazón, yo le decía al Señor que usted también lo entienda, que toda la iglesia lo entienda. Que lo entienda lo que Dios ha venido a traer a tu vida. Vida en abundancia, no muerte, no mortandad, no tristeza, no amargura. Dios quiere que tú lo entiendas. La vida que muchas veces llevamos no es vida. Necesitamos conocer la vida para que ahora solamente vivamos en Él y seamos, amados hermanos, como en ríos de agua viva, que nos dejemos llevar por esas corrientes de agua viva en las que Dios nos quiere llevar. Que Dios nos lleve por allí. Eso yo anhelo, mi hermano. Yo sé que el plan y el propósito de Dios también hacerlo en su vida.
Pero hay que humillarse, hay que negarse, hay que volverse a sus buenos caminos. Entonces podrás buscar de corazón, como Jeremías dice. Y buscarás y lo hallarás. Y esa fuente de agua saciará tu sed para que vayas a vida eterna, hermano. Esa es la fórmula, eso es lo que Dios quiere de nosotros, mi hermano. Yo me contristaba tanto, tanto, hermano, al ver que mucha iglesia aún no puede, amado hermano, participar de la Santa Cena como lo hicimos la semana pasada. Y toda esta semana he estado orándole a Dios por eso. He estado poniendo delante de su presencia. Y me pregunto, mi hermano, ¿qué hacemos? Nuestras rebeldías, nuestras desobediencias nos están haciendo más daño de lo que creemos. Es tiempo de buscar de Dios. De verdad, hermano. De verdad. De corazón. De entregarse completamente. Alma, cuerpo y espíritu entregados a Dios. Tal vez hoy parezca un sacrificio, pero mañana descubriremos que en Él es una bendición. Tal vez usted lo vea duro en el día de hoy, pero hermano, es la bendición más grande. Vivir para Él. No hay mejor cosa en nuestras vidas. Amén. No hay mejor cosa en nuestras vidas. Juan capítulo 3. Verso 36. Y con esto concluyo el mensaje. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Siguen siendo dos opciones, hermano, como la Biblia nos revela en Deuteronomio. Escoge el bien para la vida o el mal para la muerte. Escoge a Cristo, cree en Jesús para la salvación de tu alma, o rehúsate en creer para perdición de tu alma y tu corazón. Amén. Tomemos esta palabra y grabémosla en el corazón. Vamos a orar. Póngase de pie.